Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados con una noticia que sinceramente ha resonado con fuerza en el panorama del entretenimiento y que personalmente nos inunda de una gran alegría. Se trata de una figura que ha capturado la atención de millones, nuestro carismático Can Yaman, quien, tras un considerable tiempo de especulaciones y silencios estratégicos, ha decidido finalmente alzar la voz. Ha roto el muro de los rumores y las conjeturas que, como una sombra persistente, han rodeado tanto su esfera personal como profesional en los últimos tiempos. Y su mensaje, queridos espectadores, no podría ser más claro, más potente y, sobre todo, más inspirador: no arruinarán mi felicidad. Sí, han oído bien. Hoy nos adentraremos en cada una de sus palabras, desentrañando las profundas implicaciones de sus declaraciones y analizando por qué, en definitiva, este es un momento que merece ser celebrado con júbilo. Si ustedes son de los que disfrutan mantenerse al día de las novedades del mundo del espectáculo, y además valoran las reflexiones que estas figuras públicas nos ofrecen, les invitamos encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven en la parte inferior y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Últimamente pareciera que la trayectoria vital de Can Yaman se ha convertido en un auténtico torbellino de noticias, no todas ellas precisamente halagadoras. Se ha visto envuelto en un constante bombardeo de chismes, presuntas polémicas y una presión mediática implacable que, seamos honestos, resultaría agotadora para cualquier ser humano, imagínense para alguien que vive bajo el constante escrutinio público. Hemos sido testigos de titulares que abarcan desde sus complejas relaciones sentimentales hasta sus audaces decisiones profesionales, y la realidad es que la información que se ha vertido ha sido, en muchos casos, un cúmulo de confusión, contradicciones flagrantes y, lamentablemente, en un porcentaje significativo, pura invención. Es una trampa fácil caer en la creencia indiscriminada de todo lo que leemos o escuchamos, especialmente cuando se trata de personalidades con una popularidad tan masiva como la de Can. Sin embargo, él, con un acto de valentía y una autenticidad desarmante, ha decidido tomar las riendas de su propia narrativa, reclamando su espacio y su historia. Lo que más impacta y resalta de sus recientes declaraciones es esa firmeza inquebrantable, esa determinación férrea de proteger su paz interior y su valioso bienestar. Él mismo ha tenido la deferencia de expresar que, si bien es plenamente consciente de que su estatus de celebridad conlleva una exposición pública inherente, existen límites claros que no deben ser cruzados. Más importante aún, ha subrayado que hay aspectos íntimos de su vida privada que merecen ser honrados con respeto. La frase "no arruinarán mi felicidad" trasciende la mera condición de un eslogan pegadizo, es, en esencia, una poderosa declaración de principios, un grito de independencia emocional frente a las presiones externas que buscan socavarla. Es como si nos estuviera diciendo: he dedicado mi vida, he edificado mi carrera y he construido mi felicidad sobre cimientos sólidos e inamovibles. Por lo tanto, no voy a permitir que la envidia, la malicia descarada o la simple curiosidad insaciable de algunos pretendan destruir aquello que tanto me ha costado lograr y que tanto valoro. Tomémonos un momento para reflexionar sobre la inmensa presión que, sin duda, estas figuras públicas deben sentir a diario. No solo deben lidiar con las exigencias intrínsecas de sus respectivas carreras, que de por sí son extraordinariamente intensas y demandantes, sino que además tienen que soportar un escrutinio constante y minucioso de cada faceta de su vida privada. Cada gesto, cada interacción, cada mínimo detalle es analizado, interpretado y, con demasiada frecuencia, tergiversado hasta la saciedad. Can Yaman, con su carisma arrollador y su innegable éxito a nivel internacional, se ha convertido, lamentablemente, en un objetivo recurrente de este tipo de especulaciones invasivas. Y es completamente natural que en algún punto del camino, uno sienta la imperiosa necesidad de poner un alto definitivo y exclamar: «¡Basta ya!». Sus palabras, cargadas de significado y resonancia, nos invitan a una profunda reflexión sobre el verdadero valor de la felicidad. No se trata en absoluto de evadir los problemas inherentes a la vida, porque, seamos sinceros, la existencia, para cada uno de nosotros, está intrínsecamente ligada a desafíos y adversidades. La clave, la verdadera esencia, radica en la manera en que elegimos afrontarlos, en cómo nos protegemos activamente de las energías negativas que nos rodean y en cómo cultivamos de forma consciente nuestro propio espacio de serenidad y bienestar personal. Can Yaman, a través de sus declaraciones, parece haber encontrado esa fortaleza interna inquebrantable, esa convicción profunda de que su felicidad genuina no depende intrínsecamente de la aprobación externa ni de una inexistencia de adversidades, sino más bien de su propia perspectiva.
de su enfoque mental y de su admirable capacidad para mantener un equilibrio interno constante. Resulta verdaderamente interesante observar cómo, con una frecuencia asombrosa, los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales tienden a centrarse de manera desproporcionada en los aspectos más superficiales de la vida de una celebridad, con quién se relaciona sentimentalmente, qué atuendos elige para lucir, o cómo disfruta de sus merecidas vacaciones. Mientras tanto, el arduo trabajo, la dedicación incansable, los sacrificios personales y, sobre todo, el proceso meticuloso de construcción de una vida plena y verdaderamente significativa quedan relegados a un segundo plano, casi invisibles. Las declaraciones de Can Yaman nos sirven como un poderoso recordatorio de que detrás de la figura pública y de la imagen mediática existe una persona de carne y hueso, con sus propias emociones complejas, sus propias batallas internas y, lo más importante, su propio derecho inalienable a vivir en paz y armonía. ¿Y qué significa todo esto para nosotros como espectadores, como seguidores y como parte de esta comunidad virtual? Bueno, creemos firmemente que nos otorga una lección invaluable. Nos enseña, de manera rotunda, que la opinión ajena, especialmente cuando emana de intenciones maliciosas, no tiene por qué definirnos ni, mucho menos, destruirnos. Nos anima a valorar y proteger activamente nuestra propia felicidad, a no permitir que los comentarios negativos o las envidias externas tengan un impacto desmedido en nuestro estado de ánimo y bienestar. Es un llamado apasionado a la autovaloración, a la resiliencia frente a la adversidad y a la importancia vital de rodearnos de positividad en nuestro día a día. Además de todo esto, al romper su silencio de esta manera tan valiente y directa, Can Yaman está enviando un mensaje de un poder incalculable a otros artistas, a otras figuras públicas y, en un sentido más amplio, a cualquier persona que se sienta abrumada por la presión mediática o por críticas injustas e infundadas. Está proclamando con firmeza: tienen todo el derecho de defenderse, de establecer límites claros y de priorizar, por encima de todo, su salud mental y emocional. Es un acto de empoderamiento que se extiende mucho más allá de su propia persona, resonando en aquellos que quizás se sienten silenciados o impotentes. Podemos imaginar fácilmente la inmensa cantidad de energía, esfuerzo y fortaleza mental que debe haber invertido para alcanzar este estado de serenidad y determinación. No es una tarea sencilla ignorar el constante ruido mediático, las críticas incesantes, las suposiciones malintencionadas. Requiere una fortaleza mental extraordinaria, una autoaceptación profunda y, con toda seguridad, un equipo de apoyo sólido y confiable que le permita gestionar eficazmente estas situaciones tan complejas. Pero el hecho de que él mismo esté comunicando esto de forma tan directa, clara y sin rodeos, le confiere un peso adicional y una autenticidad que resuena con una fuerza inusitada en quienes lo escuchamos. Sus palabras además nos invitan a adoptar una postura mucho más consciente y crítica como consumidores de información. A veces, en nuestro afán por estar al día y obtener la primicia, caemos ingenuamente en la trampa de creer y difundir rumores sin detenernos a cuestionar su veracidad fundamental. Las declaraciones de Can Yaman nos recuerdan de manera elocuente la importancia crucial de la empatía, de pensar que detrás de cada titular o cada comentario hay una persona real, con sus propios sentimientos y vulnerabilidades, y que nuestras palabras y acciones, incluso aquellas que se manifiestan en el ámbito virtual, tienen un impacto tangible y real en la vida de los demás. Y volviendo a su tan preciada felicidad, ¿qué aspectos específicos de su vida podría estar protegiendo con esta contundente declaración? Podría tratarse de su actual relación sentimental, si es que se encuentra en una. Podría referirse a un proyecto profesional ambicioso que está en gestación y que no desea que se vea empañado por la vorágine de la especulación mediática. O sencillamente podría tratarse de su tranquilidad personal, ese santuario íntimo que todos necesitamos para recargar energías, encontrar el equilibrio y poder seguir avanzando con paso firme. Lo que verdaderamente importa es que él ha tomado la firme decisión de que esa felicidad es un bien supremo, que le pertenece, y que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que nadie se la arrebate. Este tipo de declaraciones, cuando se perciben como genuinas y emanan de un lugar de profunda fortaleza y convicción, tienen el poder inherente de transformar la percepción pública. Si Can Yaman logra mantener esta postura firme y consecuente, continuando con su enfoque en su bienestar personal y profesional, es muy probable que los intentos de arruinar su felicidad vayan perdiendo fuerza gradualmente. Las personas que buscan generar controversia a menudo se alimentan de la reacción, de la atención que generan. Cuando no obtienen esa reacción esperada, o cuando la respuesta que obtienen es de apoyo y solidaridad hacia la persona en cuestión, la negatividad y la malicia pierden gran parte de su poder destructivo.
Así que para recapitular brevemente lo que hemos desglosado en este análisis, Kanyaman ha decidido, con una valentía encomiable, dejar atrás el silencio y emitir un mensaje de una contundencia innegable y de un optimismo contagioso. Su declaración "no arruinarán mi felicidad" es un reflejo palpable de su fortaleza interior, de su determinación inquebrantable y de un profundo y merecido respeto por su propio bienestar. Nos enseña con una claridad meridiana la importancia fundamental de la resiliencia, de la autovaloración genuina y de la necesidad imperiosa de proteger nuestra paz interior ante las adversidades y las presiones externas que a menudo nos acechan. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de la icónica figura pública que conocemos, reside una persona real, con derecho absoluto a vivir su vida de manera plena y auténtica, libre de especulaciones infundadas y juicios precipitados. En un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz y donde la línea divisoria entre lo público y lo privado se difumina de manera cada vez más acentuada, estas declaraciones de Kanyaman se erigen como un faro de cordura y sensatez. Nos animan a todos y cada uno de nosotros a reflexionar profundamente sobre cómo gestionamos nuestras propias vidas, sobre cómo protegemos activamente nuestra propia felicidad y, sobre todo, sobre cómo tratamos a los demás, tanto en el mundo tangible como en el ámbito virtual. Es verdaderamente inspirador y alentador presenciar cómo una persona de su calibre, con tanto éxito y bajo una exposición pública tan intensa, adopta una postura tan firme y decidida en defensa de su propia paz. Y ahora, llega el momento más esperado, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les pareció la contundente declaración de Kanyaman? ¿Consideran que es de vital importancia que las figuras públicas establezcan límites claros y firmes? ¿Cómo gestionan ustedes en su propia vida las críticas, las especulaciones o las presiones externas? Les invitamos encarecidamente a que dejen sus comentarios, sus reflexiones y sus experiencias abajo. Nos encanta leer lo que piensan, y de esta manera, seguimos construyendo y fortaleciendo esta comunidad a través de conversaciones significativas y enriquecedoras. Si este vídeo les ha resultado interesante, si creen que les ha aportado algo valioso, o si simplemente lo han disfrutado, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, especialmente con aquellos que son fervientes seguidores de Kanyaman o que disfrutan de este tipo de noticias y reflexiones que nos invitan a pensar. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les reiteramos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de alta calidad, a seguir investigando y a seguir creciendo juntos en esta apasionante travesía. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y nos vemos en nuestro próximo vídeo.